Vamos a seguir la línea de la vinculación con el medio. Me presento, yo soy Mauricio Cañoles, soy el director del Centro de Gestión de la Innovación de la Vicerrectoría de Innovación y Posgrado. Y yo los vengo a sacar de todo el esquema docente. Yo no vengo a hablar de la parte pedagógica, sino que principalmente de lo que tiene que ver con las empresas y cómo podemos hacer proyectos de vinculación con el medio con ellos. Mi idea hoy día es presentar un contexto donde nos estamos moviendo con el trabajo que les voy a presentar, el objetivo del trabajo que les presento, pero además el objetivo de esta presentación, que es un poco distinto al del trabajo en general, cómo se ha desarrollado y cuáles son las expectativas que tenemos de esto. Contexto, vinculación con el medio. ¿Y qué es vinculación con el medio? Eso es importante, Pilar ya lo mencionaba en su presentación anterior. Uno es que nosotros tenemos que contribuir como institución al desarrollo local, pero además nosotros como institución tenemos que retroalimentarnos de esa contribución. Es bidireccional y no es unidireccional. Además, si estamos pensando en acreditación, eso tiene que ser formal y sistémico, tal como dijo la Pilar. Y además tenemos, y esto viene de la política, que ya está aprobada en ACAP y la que está rigiendo, tenemos distintos actores a lo largo del país que están definidos como nuestros grupos objetivos, empresas, asociaciones gremiales y asociaciones profesionales, establecimientos de educación media, que ya es parte de nuestros proyectos, organismos gubernamentales, egresados y la comunidad en general. En resumen, todos, pero están agrupados, ¿ya? Una forma de contribuir a esos grupos objetivos, una forma de contribuir a la vinculación con el medio es con la generación, postulación y ejecución de proyectos formulados o implementados con estos distintos actores. Y cuando digo proyectos, no estoy hablando necesariamente de proyectos internos, estoy hablando de proyectos con fondos concursables hacia afuera, ¿ya? Sin embargo, necesitamos uniformar ciertos criterios de creación de valor a través de los proyectos. Y cuando hablamos de creación de valor, no estamos hablando solo del concepto de la innovación, ¿qué es el valor para los distintos grupos objetivos con los cuales estoy trabajando y para INACAP? Y esa creación de valor tiene que quedar claramente establecida, no es un concepto abstracto, es por qué una empresa va a hacer un proyecto conmigo y por qué INACAP está haciendo un proyecto con la empresa. Y eso tiene que tener indicadores y tiene que tener métricas. Además, tenemos que aplicar una metodología para la formulación. Tiene que ser homogéneo, tenemos que todos entender el mismo idioma. Tenemos además que asegurar que existe el apoyo para los docentes y colaboradores para generar y formular estos proyectos. Estamos hablando de proyectos institucionales, no estamos hablando de proyectos individuales. La idea no es tener proyectos de emprendimiento propios, para eso hay otros canales, son proyectos en los cuales INACAP participa a través de su área. Y otra gran cosa, es de Arica a Punta Arenas. Y eso siempre está dentro de todos nuestros desarrollos, ¿o no, Pilar? Tenemos que considerar que esto tiene que ser escalable, como dijo el rector también hoy día en la mañana. Entonces nosotros nos planteamos un objetivo. ¿Un objetivo por qué? Porque vimos que hay un problema. No hay uniformidad de criterios en la generación de proyectos. No tienen claro los docentes y colaboradores lo que es armar un proyecto, qué es generar valor y qué es lo que está esperando el financista de estos proyectos. Por lo tanto, el objetivo nuestro fue diseñar un programa con una modalidad autoinstruccional, con una secuencia de módulos, ¿ya?, que entreguen en forma incremental las bases necesarias para una adecuada formulación de proyectos de innovación. Voy a ser súper honesto. El concepto de innovación bien amplio, ¿ya? Porque en el fondo está hablando de proyectos con financiamiento externo, fondos concursables. Y el objetivo de esta presentación es bien simple, mostrarle el contenido y estructura de este curso autoinstruccional que hemos diseñado y que estamos terminando de construir y motivarlos a participar, ¿ya? La idea nuestra es que esto esté disponible a todo el público INACAP, no a los alumnos. Aquí estoy hablando de docentes y de colaboradores. Desarrollo del trabajo. ¿Qué fue lo que hicimos? Partiendo por una definición. ¿Por qué online y por qué autoinstruccional? Y esta decisión fue súper simple. Las características propias de la institución. 1. Dispersión geográfica. Tengo que llegar de Arica a Punta Arenas nuevamente. 2. La única forma de escalar esta actividad a las 26 sedes es a través del desarrollo autoinstruccional, es decir, no hay una asincronidad, no hay una persona detrás atendiendo directamente las consultas. Y además online, porque es la única forma que podemos estar todos conectados. Queremos generar impactos institucionales con la mayor cobertura regional. ¿Cuál es mi objetivo final de esto? Que la mayor cantidad de gente presente proyectos, hagamos proyectos de vinculación con el medio. Y bueno, para nuestros 5.000 docentes y el resto de colaboradores. Ese es el público al que queremos llegar. Y si yo empiezo a pensar presencial y vía 35 horas cronológicas presenciales, es imposible. Es imposible cubrir esto en el tiempo requerido.
rápida difusión de sus contenidos. Ahora, ya entrando de lleno al contenido, es un curso que tiene 5 módulos, ¿ya? El primero tiene que ver con innovación y proyectos. Y hago esa separación, no es proyectos de innovación, es innovación y proyectos, 2 conceptos distintos. Segundo módulo es la propuesta de valor, y ahí es cómo generamos las ideas y cómo hacemos la propuesta de valor de las ideas, cuáles son las fuentes de financiamiento, ¿ya? Metodología, el marco lógico. Realmente me llama la atención, no es tan extensivo el uso del marco lógico como una metodología de formulación de proyectos, y es relativamente simple, es bastante simple cuando uno lo llega a entender. Y un proceso de formulación que lo hemos separado en cómo empezar a armar los objetivos del proyecto, el presupuesto, y otra cosa que tiene que ver con el gran tema que a veces a nosotros nos da miedo. Formulamos un proyecto perfecto y después decimos, ¿y si me lo gano? ¿Qué pasa si tengo que hacerlo? ¿Es cierto, Francisco? Se viene un gran desafío. Planificación, gobernabilidad. Una cosa es poner el proyecto en el papel y otra cosa es tengo las lucas, tengo que rendirle, tengo que además ser accountable por los objetivos que yo planteé, por los resultados. Y, sumémosle un pelito más, pongámosle un pelo más a esta sopa, dentro de una administración de la institución que la verdad es compleja y no está hecha para proyectos. La administración de INACAP está hecha para la docencia. Entonces, cuando planteamos proyectos con fondos externos, con fondos concursables, existe toda una estructura paralela que ha sido desarrollada por el área que a mí me toca dirigir, y ya llevamos 3 años desarrollando estos procesos y procedimientos que están disponibles, pero hay que explicarlos. No sirve de nada escribirlos y ponerlos en un documento que estén en la base documental de la institución, si hay que ponerlos en marcha. De esta forma, en realidad el color ahí no ayudó mucho, la primera parte es una introducción. La segunda parte tiene que ver con los conceptos que queremos plasmar en los proyectos. La tercera, el marco lógico, da una herramienta para poder generar la formulación del proyecto, poder enmarcarlo. El cuarto módulo tiene que ver con la acción, o sea, cómo formulamos el proyecto. Y la última es cómo esto lo metemos dentro de INACAP. Esa es la estructura. Les voy a contar muy rápidamente qué es lo que tiene cada uno de estos módulos. El de introducción, como les comentaba, la idea es que en este módulo se ven los conceptos de innovación para revisar sus clasificaciones, procesos, cómo ésta se gestiona, y aquí recién poder dar el paso a la formulación de proyectos. Los temas que se ven, bueno, como decía, este es más o menos la gráfica que va a tener este curso. No sé si todos han participado de los cursos autoinstruccionales, por ejemplo los de la acreditación, es más o menos una gráfica y una interacción bastante similar. El segundo módulo, propuesta de valor, tiene también 2 unidades, una de fuentes de financiamiento y la otra de propuesta de valor propiamente tal, donde se aborda la importancia que tiene el valor, insisto, el valor no como un concepto abstracto, es qué le estoy ofreciendo a la persona con que estoy haciendo el proyecto, qué le estoy ofreciendo a la institución y por qué, por ejemplo, lo tendría que financiar CONICET, lo tendría que financiar la Corfo, lo tendría que financiar Cercotec como proyecto. ¿Ya? También la lógica de ir cambiando algunas temáticas, la creatividad y la generación de ideas, la propuesta de valor, también da herramientas de cómo se pueden levantar estas ideas a nivel regional, a nivel de la sede, cuáles son las fuentes de financiamiento, cómo acceder a este financiamiento, y además trabajando con proyectos ejemplo, proyectos que ya se han ganado, proyectos que ya han sido trabajados con las distintas unidades, tanto de Casa Central como de sede, y con fuentes de financiamiento reales, con restricciones reales. El tercer módulo, marco lógico, también entender cómo funciona el marco lógico, cómo se hace una matriz de marco lógico que soluciona, yo creo que el 50% del planteamiento de un proyecto, ya sea de innovación o sea de lo que sea en realidad. El marco y cómo hacer una matriz. La formulación, el último módulo son procesos y procedimientos internos de INACAP, que si bien están disponibles y comunicados desde el año 2012, y uno dice, se publicó en el diario oficial, pero yo le aseguro que ninguno de ustedes los ha leído. Ninguno. Con suerte creo que los leí yo. ¿Ya? Yo los hice, además. Que no, por eso digo, y ya los he cambiado 20 veces. ¿Ya? ¿Cómo está estructurado esto? Es un módulo autoinstruccional que tiene todo este contenido, donde uno puede parar, puede seguir al día siguiente, la idea es ir viendo de a poco los conceptos. Un texto que lleva todo el contenido duro del módulo, artículos complementarios que son actividades de complemento a lo que está presentado tanto en el módulo autoinstruccional como en las referencias bibliográficas del contenido, y finalmente un cuestionario. La idea es evaluar
y aquí, nuevamente, transparencia. A nosotros también, como Centro de Gestión de la Innovación, nos interesa saber quiénes han pasado por este curso y cómo les ha ido. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a una sede y queramos armar proyectos para concursar a fondos externos, a las primeras personas que queremos llamar son a los que han hecho ya el curso. Es habilitante ya conocen los procedimientos, es más fácil realizar proyectos con fondos concursables desde esa lógica. Y lo que yo les decía al principio, un tema de las expectativas. Lo que queremos lograr a través de este curso es regular las expectativas que se tiene tanto de cómo se presentan los proyectos, de cómo se hacen los proyectos, pero también ajustarlo a la realidad de lo que la institución es capaz de hacer y las ideas que uno tiene en la cabeza, como cuando uno las lleva al papel, qué es lo que realmente pasa y cómo lo está comprando, entre comillas, el que financia un proyecto. Se espera, como les decía, que quienes cursen el programa obtengan las herramientas necesarias para poder armar un proyecto, bajo la lógica de la propuesta de valor tanto interna como externa, desde la lógica, valga la redundancia, de aplicar el marco lógico para realizar esto y que además cuenten con el apoyo del Centro de Gestión de la Innovación para que estas ideas ya llevadas a un concepto de proyecto, una estructura de proyecto, puedan ser formuladas correctamente, cumplir con los requerimientos administrativos, poder postularlas a fondos públicos y poder finalmente ganarnos los proyectos. Eso es la presentación. Agradecemos a Mauricio y quisiera brindar el espacio para las preguntas. Sí, pregunta. No me saco todo esto. Nos vamos a ir de pregunta en pregunta. Sí, después nos vamos a juntar a conversar. Dale. Tú dijiste al comienzo de que el parámetro de innovación era súper amplio. Sí. Normalmente cuando los recursos son externos existen una suerte de criterios para la selección de quién le doy o no le doy los recursos. ¿Cuál es el tipo de proyectos concretamente que yo puedo entrar a postular o a elaborar? En la formalidad y en lo políticamente correcto, todos. Incluso de investigación. Si es que yo fuera a investigar en educación, por ejemplo, ¿ya? Podríamos postular un FONDEF. De hecho, tenemos proyectos FONDEF que están en curso. Pero haciendo la bajada al mismo pilar que viste tú, el pilar 3, vinculación con los sectores productivos, hay 3 o 4 líneas de financiamiento. Una, programas de difusión tecnológica de Innova Chile, Corfo. 2, nodos para la competitividad de Corfo. 3, el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, los FICR que le llaman, que son los del royalty minero y que se asignan en base a criterios y bases administrativas regionales. Y 4, los programas de apoyo al entorno emprendedor, que pueden ser con empresas, pueden ser con colegios, y con Colegio Francisco ahí nos ganamos, digo, institucionalmente 5 proyectos en la última convocatoria. Creo que somos la única institución que se ganó 5 proyectos en una sola convocatoria. Nos ganamos en Arica, Temuco, Osorno, dale. Temuco, Osorno, Coyhaique y Punta Arenas. Sí. Ganamos 5 de 7. Ese mismo proyecto, la misma estructura, el mismo marco lógico, lo puedes aplicar a microempresas, a lo que sea, ¿ya? Lo que hay que hacer es cumplir con los requisitos de la fuente de financiamiento externo. Y con eso creo que cubro toda la gama de proyectos y lo digo así de directo, sin torcerle mucho la nariz a cómo trabajamos internamente en INACAP, sin tener que disfrazar las cosas de lo que son y apuntando directamente a los objetivos de cómo fueron creados esos instrumentos. Pensando en lo que la Corfo y los gobiernos regionales están pensando de los resultados. Ese último, ¿de qué monto a qué monto se mueven en los rangos? Aquí fuimos muy, muy modestos y también creo que eso fue parte del ganar los proyectos. ¿Cuántos fueron? ¿20 millones? No, menos, 10 millones por proyecto. Varía por el costo, realmente los costos reales de los proyectos fueron poniendo por cada región distinta. O sea, si trabajamos con una muestra de 100 alumnos, los costos de trabajar con 100 alumnos y realizar estamos 150, los costos de trabajar con 150. Ahora, 12 millones por proyecto. Ahora, en términos reales, pensando en toda la gama de instrumental, podemos variar entre los 15 millones hasta los 1.700 millones de pesos en un convenio de desempeño con el Ministerio de Educación. Ese es el rango de variabilidad. Claramente, un proyecto de 1.700 millones no es un proyecto local de una sede, es un proyecto institucional, donde son compromisos mayores.
yo hago un cálculo más o menos, trabajar con un nodo, un nodo para la competitividad son 40 millones de pesos de apalancamiento. ¿Cuánto pone INACAP en esto? Generalmente hay mucha valorización, nosotros desde el Centro de Gestión también hemos estado financiando parte de estos proyectos, que nos permite crear redes, nos permite acercarnos a las empresas, a las pymes, ojalá también a las MIPE, ¿ya? Poder vincular este tipo de acciones. Por ejemplo, los empresarios que son atendidos en tus clínicas podrían perfectamente escalar un peldaño más y presentar un proyecto de... Pero yo puedo presentar la clínica como proyecto también. Conversemos pues de eso. No, que se está abriendo un instrumento hoy día en Cercotec para presentarla para este tipo, es la bajada de los centros. La bajada de los centros a nivel nacional. Pero creo que es algo más complejo lo que están pensando, así que hay que verlo. Esto no es fácil por varias cosas. Los que han tenido o los que tienen la experiencia de trabajar, por ejemplo, en otras universidades, hay ciertas estructuras que ya están armadas para poder trabajar los proyectos. Es parte de la vida normal de la universidad presentar proyectos. En INACAP no lo era, está haciendo, ¿ya? Y pucha, nosotros ahí estamos más que jugando un rol de mirar, supervisar y ser solamente apoyo, estamos tratando de acompañarlos en el proceso. Les digo inmediatamente, todo lo que hemos podido centralizar, lo hemos centralizado para hacer la vida más fácil. Garantías, contratos, nosotros no hacemos cargo, nosotros lidiamos con todo lo que hay que lidiar para poder obtener esos papeles. Y eso ya quita bastante peso. Tú tenías una pregunta. Al hueso, ¿cuándo partirían estos cursos? ¿Ya hay alguna fecha tentativa? ¿Y van a estar abiertos, como decías, para todos? O sea, yo como docente voy a poder meterme directamente y todo el mundo. Sí, los cursos, a ver, los primeros 4 módulos están hechos. Solamente me falta el último. Ahora me da lo mismo, lo puedo crear en 2 meses y los otros los voy a lanzar en forma secuencial. Mi idea es que esté a más tardar en 3 semanas más disponible. O sea, es un tema tecnológico. ¿Dónde lo alojo? ¿Cómo voy con marketing para darle difusión y que llegue a todos, más allá de un mail? Y estamos solucionando el tema del registro para que no sea restrictivo. No lo sé. Esa es la parte que no sé. Ahora, lo que yo quiero, que es lo que a mí me gustaría, que tú entres a la página web INACAP, hagas un clic y lo que pase ahí para adelante sea un problema tecnológico nuestro y no de ustedes, que sea completamente transparente, pero a mí sí me interesa identificar a cada persona que se meta. Por la evaluación, porque además nos permite sistematizar, formalizar y evaluar. Son 5 módulos. El ideal, esto debería tomar, es el equivalente a un curso de 35 horas, 40 horas. Tú puedes pasar el curso leyendo la primera parte, o sea, haciendo la pasada instruccional más en la lectura, pero se recomienda leerlo atrás porque eso le da más peso. Hay citas, hay material científico, material bibliográfico bien interesante, que lo hemos sacado de la biblioteca de INACAP. No sé si todos tienen acceso, supongo que todos tienen acceso a la biblioteca online. Es realmente excelente. Muy, muy buena biblioteca, así que aprovechen de usarla, creo yo. Si tenía otra pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Wilfredo Soler, de Antofagasta. Cuéntame. Es con respecto a lo que tú planteaste casi lo último. Casi lo respondiste, pero te pregunto. Pregunta directa, ¿no? Sí, Dale. sí. Mira, yo antes de hacer docencia trabajé en un proyecto de informática. Y sé lo que significa estar trabajando en un proyecto de informática. Hay un consumo, pero muy intenso. Entonces, ¿cómo para nosotros los docentes contemplan esa estructura formal de poder quizás imaginarse que quiera postular, algo que tú me dijiste, a ese tipo de nuevos escenarios que ustedes quieren generar y cómo se va a complementar con nuestra labor docente o cambia el perfil ya de las personas que quieran postular a esos proyectos? Porque por los montos que tú estás planteando no son menores los montos. O sea, un proyecto ya de 10 o 15 millones ya es compromiso y responsabilidad y hay que dedicarle tiempo. Sí. Uno puede tener una conducta marginal en ese sentido. No, para nada. No puede. Entonces, no, para nada. Entonces, yo recuerdo una vez un proyecto, colega, de $25,000, tiempo completo. Entonces, ¿cómo tienen visualizado esa estructura formal para manejar o estimular al docente que quisiera involucrarse con esto? Déjame volver a la presentación, porque ya casi me fuimos de la presentación, nos fuimos a la otra parte, que es la que me interesaba a mí mostrar. Módulo 4, gobernabilidad. Cuando tú armas un proyecto, no armas un proyecto con muchas actividades y una persona. Tienes que generar una estructura que sea capaz de soportar esas actividades y para además lograr los resultados acorde al presupuesto que tú estás teniendo. ¿Está la posibilidad de contratar gente para los proyectos? Sí, está la posibilidad de contratar gente.
Ah, pero ¿cuánto les pago? Bueno, lo que el proyecto me permita pagarle, los sueldos de mercado. Si yo ya soy docente y tengo 45 horas comprometidas, ¿qué posibilidad tengo de participar en un proyecto? La verdad, ni una. Ni una. O sea, ni administrativamente, ni temporalmente, a menos que dejara la mitad de tu carga y poder dedicarte a esto. ¿Es una opción? Sí. Pero eso no va a ser opción hasta que te ganes el proyecto. Otra cosa, un detallito, y uno presenta un proyecto, la convocatoria se cierra hoy día, que la Corfo decía quién se lo adjudica pasados 2, 3, 4 meses, que empiece a implementarse el proyecto otros 3 meses más. Ahora, los proyectos pueden durar 4 años, 3 años, 2 años, 18 meses, pero los PAE son de 18 meses, por ejemplo. Los nodos son de un año más otro renovable. Los PDT también son como 18 meses. Esa es la forma. Hay una serie de procedimientos, digo, sin entrar en ese detalle, que nosotros ya hemos cubierto. Cuando éramos Dirección de Proyectos de Innovación, después nos pasamos a llamar a Centro de Gestión de la Innovación, ya cubrimos la parte administrativa. No es fácil. Por lo tanto, dentro de los recursos que tú tienes que considerar cuando armas un proyecto, es el personal administrativo. Alguien se tiene que hacer cargo de administrar esas platas. Como te dije, nosotros apoyamos mucho. De hecho, generamos un sistema de gestión de proyectos, que también lo estamos inaugurando ahí con los proyectos de ustedes que funcionen. Y el sistema, no, aquí nadie quiere inventar la pólvora. ¿Qué hicimos? Contratamos a la misma empresa que le armó el sistema de gestión de proyectos a la Corfo. Dijimos que le cambiara el color, que en vez de ser azul lo pusieran rojo, con los logos de INACAP, con otros parámetros y otra visualización hacia nosotros, y con eso podemos llevar la gestión de forma más ordenada. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Sí. Bueno, mi consulta va por el lado de los docentes también. Yo soy del área informática también, pero de Maipú, junto acá con el colega. ¿Esto significa de alguna forma la apertura hacia los docentes de los proyectos que ya son hacia afuera? Sí. Entonces, ¿cómo se va a controlar o cómo tienen planeado que esa línea no quede, por ejemplo, cortada a nivel de jefe de carrera o a nivel de dirección académica? Porque muchas veces hay cosas que uno las ve pasar, pero las ve pasar después que ya ocurrieron, por el hecho de que en sede, por el quehacer académico, estas cosas que son de investigación o que son de innovación pasan como en segundo perfil. Entonces, no son pocas las veces que nos enteramos cuando ya han ocurrido o cuando ya están muy pronto a ocurrir. Entonces, ¿de qué forma piensan ustedes canalizar para que sea efectiva la participación docente y no quede filtrada en otros niveles? Te cuento cómo lo hemos canalizado estos últimos 3 años. Nosotros ya llevamos 3 años en esto. Yo sé que esto no es muy público, o sea, claramente no todos lo saben, ¿eh? Ya llevamos 3 años en esto. Muchos de los proyectos han nacido se abrió una convocatoria, un concurso, regionales principalmente, y nosotros vamos a la sede y planteamos la inquietud. Si la sede no recoge la inquietud, la verdad es que yo no puedo ir a presionar más a la sede. Y como bien dices tú, aquí hay una estructura. Mi forma de llegar a la sede es a través de los vicerrectores. Yo no llego en forma directa. Ahora, ustedes como docentes se enteran además que hay una convocatoria de Corfo y me han llegado, por ejemplo, no sé, de la sede sur, normalmente la vicerrectora, la Mónica Ferreira, manda docentes cuando la idea a ella le parece que podría ser viable dentro de la sede y lo mandan a hablar conmigo. Es una forma de canalizar, ¿ya? A Maipú no hemos ido. ¿Ya? Ahí lo reconozco. ¿Ah? No, para nada. A Maipú no he ido. De hecho, es una de las pocas sedes que no conozco. Probablemente porque está tan cerca que uno nunca va. Es como Rancagua. De regiones que nunca porque está al lado. Cualquier día puedo ir. Ni un problema. No, si no, ni un problema. Ahora, nosotros también nos replegamos un poco por el tema de, a ver, qué tipo de proyectos son los que realmente están en condiciones. Y también, con transparencia y sinceridad, Santiago no es la mejor área para competir con proyectos. Instrumentalmente hablando, es más fácil ganarse un PA en Arica que ganarse un PA en Santiago. De hecho, postulamos en Santiago. Los dos que perdimos eran Santiago, Valparaíso y La Serena. Y porque hay mucha competencia. Pensando en los fondos públicos. Y también, siendo muy realista y autocrítico, INACAP no es una institución que sea reconocida en el mundo de los proyectos, porque explícitamente estamos recién partiendo. Entonces tenemos que explotar nuestras ventajas. ¿Y cuáles son nuestras ventajas en términos de proyecto? Uno, lo que mencionó Francisco, los costos. Somos extremadamente transparentes en nuestros costos, por lo tanto, no como las otras universidades, nosotros no inflamos los proyectos, porque después no tengo cómo responder frente a esa plata. No tengo mecanismos de desvío de las platas. No le pongo mucha carga administrativa. No podemos cobrar overhead, siendo que los fondos me dan overhead, ¿ya? Nosotros,
nuestra parte administrativa está subsidiada a los proyectos porque nosotros ya estamos cubiertos dentro de los costos de INACAP, entonces no se le cobra a los proyectos todavía. ¿Ya? Y tenemos otra cosa que también es bien importante, trabajamos de forma real con las empresas. Como no hacemos ni investigación ni desarrollo, nosotros buscamos el problema de las empresas y le buscamos solución, que es distinto a las universidades que tienen líneas de investigación definidas. Yo busco empresas para venderles mi solución que ya llevo investigando 10 años. ¿Ya? Y eso es otra de las ventajas que tenemos, pero las ventajas todavía están en el papel, ahora hay que mostrarlas en la práctica. Y otra cosa que yo creo que es bien importante, los proyectos son institucionales. Ya lo mencioné, pero quiero volver a hacer hincapié en esto. No es el proyecto, hoy se me ocurrió hacer una investigación sobre la generación de biodiesel en mi laboratorio. Sí, pero ese no es el tipo de proyecto que estamos buscando. Lo que estamos buscando es el proyecto de transferencia tecnológica, de vinculación con el sector empresarial. Por lo tanto, si tú sabes de tecnologías, que esas empresas, que no sé, las empresas del microbús, y tienen problemas en la gestión de los combustibles, desechos, de los residuos, etcétera, etcétera, hay tecnologías que ya no es desarrollar nuevos productos, son cosas que ya se conocen y nosotros ayudamos que esas empresas adopten estas tecnologías, estas buenas prácticas, que hagan mejor gestión de sus procesos. Es el paso que va más allá del diagnóstico. Y ese tipo de proyectos son los PDT de la Corfo, los nodos de la Corfo, los PAE y los fondos regionales, los que ya les mencioné frente a la pregunta de Pilar. Cosas más específicas como proyectos de investigación tipo FONDEF, ahí ya la verdad es que son ligas mayores y muchas veces no cumplimos con los requisitos de selección. Me piden investigadores con 10 años de experiencia, con 6 publicaciones ICI en los últimos 5 años en journal internacionales. No está dentro de nuestro ámbito. Por ahora, y hay que ver cómo esto se maneja a futuro. Yo creo que uno va para allá. MIT era una institución, una universidad tecnológica, un instituto tecnológico. Y MIT es lo que es MIT hoy día. No estoy diciendo que vayamos a ser MIT, pero puede ser. No sé si hay más preguntas. ¿No? Hacemos a Mauricio. Gracias.